La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días, queridos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecemos? Yo estoy feliz. ¿Saben por qué? Porque tengo el privilegio de exponer la palabra del Señor de hoy, pero adicional a eso, el privilegio de poderme encontrar con ustedes. Ustedes saben la alegría que a mí me da reunirme con ustedes. Recientemente tuvimos aquí el evento de Parejas, Postres y Pasantes, que es un encuentro de matrimonios, que hacemos con alguna periodicidad en la iglesia. En la última edición tuvimos el privilegio de contar con la enseñanza de César y Olguita Villanueva, nuestros queridos César y Olguita Villanueva, que se congregan con nosotros y que son un par de esposos que le han hecho mucho bien a la iglesia nuestra, no solo a la iglesia local, sino a la iglesia de este país. El tiempo que tuvimos fue realmente precioso, si algunos de ustedes tuvieron oportunidad de compartir allí esto. En algún momento de esa reunión, yo tuve un diálogo con César, en el que César me mencionó que había tenido varias consultas profesionales desde su campo de la psicología, con personas, con hermanos de la fe y hermanas de la fe que estaban pasando por situaciones de temor, de cansancio y de ansiedades. Ahora, cuando digo yo situaciones de temor, cansancio y ansiedades, estoy diciendo que no son cosas que estuvieran dependiendo o que fueran consecuencia de pecados específicos o puntuales. Más bien, son situaciones que son fruto de la incertidumbre que ya es generalizada por el tiempo que vivimos, ¿cierto? Entonces, personas con temores, ansiedades y viviendo angustias, viviendo momentos de tensión emocional. Y algo de esto también he tenido oportunidad de poder constatarlo en los últimos 2 años en diálogos casuales con hermanos, con hermanas, incluso en los tiempos de consejería que he podido tener, he podido ver esto. Y para algunas de estas personas resulta conflictivo esta situación porque no logran conciliar el hecho de ser hijo o de hija de Dios con el hecho de experimentar esos temores, esos cansancios y esas ansiedades. Piensan muchos de ellos que acaso puede ser quizás un problema de falta de fe. O algunos inclusive le piden al Señor que les muestre si es algún pecado oculto que está por ahí, que de una u otra manera les está entorpeciendo su relación con el Señor. Y aquí quiero precisar algo, aunque la falta de fe, que es un pecado en sí misma, y los pecados ocultos afectan la relación con Dios, en el caso de muchos de estos hermanos y hermanas que llevan una vida piadosa con algún nivel de decoro delante del Señor, el asunto probablemente tenga más que ver con la forma en que ellos relacionan esos temores, esas ansiedades
esos cansancios, esas soledades, esas angustias con su experiencia de vida cristiana. Si me hago entender, probablemente están teniendo alguna dificultad para relacionar estas cosas. Mi oración esta mañana es para que el Señor nos ayude a entender su palabra, para que a través de ella podamos encontrar un poquito de consuelo. De manera que, Señor, quiero darte gracias, Padre, por convocarnos esta mañana, Señor, reunirnos aquí como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor. Te ruego, Señor, que abras las Escrituras para nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlas. Guíanos, Señor, al consejo sabio que tú has preparado para este día, Señor. Ayúdanos a vivir consecuentemente con lo que hoy nos vas a enseñar. Y una vez más, Señor, te ruego y te suplico por el vaso de barro que usas esta mañana, Señor, para exponer tu palabra, Señor. Ayúdale a que las palabras que salgan de su boca y los pensamientos de su corazón estén sujetos completamente a la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a estar en los versículos del 7 al 10, quizás al 11, del 7 al 11. Usted puede ver ahí en pantalla, el título que le hemos dado al mensaje para esta mañana es La gloria de Dios y los vasos de barro. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Llegaron solamente 3. ¿Los demás sí llegaron? Eso es. Desperticos pues porque recién nos tomamos el cafecito. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Amén. Pablo está arrancando la carta hablando de sus tribulaciones. Démosle un poquito de contexto a este pasaje. Está hablando de sus tribulaciones y de las aflicciones que él ha tenido que enfrentar en Asia. Es sorprendente, dice en el versículo 1:8, capítulo 1, verso 8, dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Y es fuerte escuchar a uno al apóstol hablar en estos términos, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Es tremendo uno, semejante toro en la fe, semejante escritor del Nuevo Testamento, hablar de esta manera. Pero eso es, Pablo está pasando por grandes vicisitudes y con
situaciones de aflicción importantes. Y luego de hablar de eso, pasa a hablar del ministerio de la gloria de Dios. Interesante. Y en este texto que nosotros hemos acabado de leer, parece que el apóstol estuviera juntando las dos cosas. Estuviera juntando el tema de la tribulación humana con el tema de la gloria y de la excelencia divina, haciéndonos una advertencia que me parece muy oportuna. Mire el versículo número 7. Comienza, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Parece increíble, hermanos, que después de tantos años y de tantas generaciones, después del tiempo de los Corintios, y de que Pablo tuviera que hacerle semejante recomendación a estas personas, nosotros tengamos que escucharla no con admiración, de pensar de que alguna vez hubo unos hermanos que necesitaron esta exhortación, sino más bien con el asombro de reconocer que esta exhortación es completamente adecuada y muy pertinente para el tiempo que nosotros estamos viviendo. No hay diferencia esencialmente en lo que Pablo está mencionando aquí con la situación de muchos de nosotros, con la realidad de la iglesia del Señor. Dice que es un tesoro que es almacenado. ¿En qué? En vasos de barro. Y ese tesoro tiene una finalidad esos vasos de barro tienen una finalidad muy específica y muy explícita. ¿Cuál es? Para que la gloria de Dios, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. A propósito, Dios ha diseñado un plan de salvación de tal manera de que quienes se encarguen de darlo a conocer por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la vivencia y de la experiencia netamente personal, sean unos personajes completamente comunes y corrientes, como tú y como yo, sin nada de especial. No tenemos tú y yo pedigrí de ninguna naturaleza delante del Señor. No podemos exhibir ni logros personales, ni apellidos, ni nada de esas cosas con las que nosotros aquí muchas veces intentamos presentarnos ante los demás. No tenemos nada especial que ofrecer. Sin embargo, nosotros sí tenemos la capacidad de contener y de transportar el tesoro que en sí mismo lleva toda la gloria del dueño de ese tesoro. Como diría Facundo Cabral, en uno de sus cantos decía, el paquete no interesa, sino lo que tiene adentro. ¿Sí? Hay algunos aquí de aquella generación de los 70 que recuerdan bien el canto. Para otros es raro, pero eso decía él, no interesa el paquete, sino lo que trae dentro. Ahora, ¿eso qué significa para nosotros? ¿Qué significa eso? Vamos a explorar esto en 3 puntos, pero yo quisiera empezar con el primero. Lógico, uno siempre empieza con el primero, ¿sí es verdad? Importante hacer esa aclaración, no vaya a ser que alguien piense que uno empieza de otra manera. En primer lugar, significa que toda esa teología que intenta enaltecer al individuo está completamente equivocada. La Biblia sí nos dice que somos hijos del rey, pero en ninguna parte de la Escritura se dice que nosotros somos príncipes. Incluso cuando se usa ese término es para referirse a los príncipes de este mundo o de este siglo que casi siempre o siempre están en contraposición a Dios. La Escritura sí nos dice que somos hijos de Dios y herederos de su gloria, pero no nos dice que nosotros estamos llamados a bañarnos de esa gloria aquí y ahora, sino que es más bien algo que nos espera al otro lado, en la eternidad.
Es algo como lo que en tantas ocasiones manifiesta el apóstol Pablo en sus cartas, que dice, ya hemos sido glorificados, pero todavía tenemos que esperar para ver la manifestación de esa glorificación. Los famosos ya, pero todavía no, que están esperando la plenitud total. Sin embargo, algo ha pasado en el corazón nuestro, algo ha sucedido en el desarrollo de nuestra visión de nosotros mismos que nos ha llevado a nosotros a creer que tú y yo nos merecemos todo. La iglesia ha sido formada mucho en eso y muchos de nosotros fuimos formados en eso, por ser hijos del Rey. Que no tenemos sino que abrir la boca para que el Señor sencillamente responda y punto. Hemos volteado las cosas y asumido la gloria del tesoro, preocupándonos más por el valor del vaso y dejando a un lado al tesoro y al dueño de su contenido. O permítame, lo pongo de otra manera. El vaso ha estado tan cerca del tesoro por tanto tiempo que el vaso ha empezado a creerse que él mismo es el tesoro. Entonces, lo primero que esto debe hacer en nosotros es reorientar toda esa teología que enaltece al ser humano. En segundo lugar, ¿qué significa lo que este texto nos dice a nosotros? Nos dice que nosotros corremos un grave riesgo, un grave peligro de trabajar por gusto y vivir por nada si no dedicamos todo lo que somos a buscar la gloria de Dios. Claro que cualquiera de nosotros va a decir en este momento, no, pero es que eso es muy obvio. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Sí o no? Sí. Eso me suena a respuesta de reina evangélica. Sí. Sí hacemos todo para la gloria de Dios. ¿En verdad que sí es? Yo creo, hermanos, que no. Yo creo que para nosotros es muy fácil barnizar las cosas para que parezcan la búsqueda de la gloria de Dios. Pero en el fondo, ese barniz básicamente lo que está buscando es nuestra gloria personal. Una gloria personal que la Biblia llama con un nombre muy particular. Lo llama vanagloria. Lo llama vanagloria. Se requiere, hermanos, de mucho esfuerzo. Esa es la verdad, de mucho esfuerzo para alejar de nuestro corazón constantemente esa tentación de estar glorificando lo que hacemos, de estar glorificando lo que pensamos, de glorificar lo que decimos, de por qué y cómo protestamos, de por qué o cómo exigimos las cosas, de por qué creemos aquello que es justo para nosotros o no. En fin, esencialmente para tratar de glorificar la forma en la que nosotros vivimos. Es más, déjenme ponerle un ejemplo y por favor, les ruego, es con mucho amor que me estoy dirigiendo a ustedes, querida iglesia de Laureles, les amo profundamente y no es frase cliché, de verdad que sí, y por eso es que me preocupa mucho este asunto. Fíjense en este tema, las cosas que nos indignan, las cosas que más nos molestan, en la mayoría de los casos, son cosas que a nosotros nos incomodan, son cosas que nos ofenden a nosotros, son cosas que nos molestan a nosotros, pero no necesariamente son cosas que afecten, denigren el nombre del Señor.
Yo estoy diciendo que eso sea la forma de ser de la mayoría. Estoy diciendo que en muchos casos, lo que a nosotros más nos indigna tiene que ver con cosas que nos hacen hacia nosotros o que nos ofenden hacia nosotros. Y que si eventualmente a nosotros nos ofende o nos indigna lo que hacen en contra del Señor o de su nombre, pues realmente son más bien pocas. La mayoría son las otras. Aún en aquellos temas en los que ponemos el grito al cielo, por lo que creemos que es indebido en nombre de la santidad, veremos que en un análisis desapasionado la mayoría de veces el asunto está ofendiendo más mi visión de cómo son las cosas o en algunos otros casos probablemente la tradición eclesiástica a la que yo pertenezco. Es que en la iglesia no hacemos eso. Es que en la iglesia no es así. Más rápido nosotros defendemos una doctrina porque es nuestra doctrina que es porque Dios así lo ha manifestado. Hermanos, de verdad se necesita un esfuerzo muy enorme y muy grande para salirse uno del centro del universo y dejar que sea la gloria de Dios la que brille en nosotros y a través de nosotros y a través de nuestras obras. Creo que es la lucha más constante, el problema más grande que tenemos. No sé si estamos dando toda la pelea ahí y le estamos colocando a esto todo el empeño, pero la persona, el ser que más estorba para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros somos nosotros mismos. Y en tercer lugar, me parece también que este texto nos invita a revisar nuestra teología del sufrimiento. Y aquí sí me quiero detener un poquito más de tiempo, hermanos. Por alguna razón se ha infiltrado en nuestra cosmovisión cristiana la noción de que a los cristianos, simplemente por el hecho de ser cristianos, no nos puede pasar nada malo. Es más, hasta nuestras familias que no son creyentes, en las que hay incrédulos, nos lo andan recordando todo el tiempo. Oiga, pero venga, usted vive en la inmundicia, usted antes de ser cristiano no era así. Usted se metió a religión y lo único que tiene son problemas. No nos puede pasar nada malo, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte. Incluso son vistas en muchos círculos eclesiásticos como el resultado de la presencia del pecado en nuestra vida o de la falta de fe. O cualquier cosa, menos que sea la consecuencia natural de deterioro que debemos tener, porque sencillamente nosotros somos criaturas finitas. Vamos a envejecer. Nos vamos a enfermar y vamos a morir. Nosotros seguimos sujetos a este cuerpo mortal, a esta carnita que espera la manifestación de la gloria de Dios en él. Ahora, ¿quién ha dicho, díganme, quién ha dicho que nosotros podemos esperar de Dios que el Señor nos libre de las cosas malas? ¿Dónde está eso? Porque, hermanos, cuando ocurre algo que no queremos que nos pase, lo primero que le preguntamos a Dios es, ¿por qué permitiste esto en mi vida si yo soy hijo o hija tuya? O si soy siervo o sierva tuya. ¿Por qué?
sí me explico, es una oración muy nuestra. Cuando estamos frente a cosas de esta naturaleza, lo preguntamos. Yo mismo tuve una crisis de fe con este asunto años atrás. El momento en que mi padre, fruto de una demencia vascular, empezó a tener un deterioro de vida impresionante. Los últimos 4 o 5 años los había dedicado al estudio de la palabra, a estar todos los días metido con la palabra, a conocer del Señor. Y llega una enfermedad de esta naturaleza, con esos niveles de deterioro, y yo clamándole al Señor para que tuviera misericordia de él, para que orara, para no viera, y ver a mi padre en ese deterioro tan enorme hasta llegar a estar postrado en una cama y siendo alimentado por una sonda. Acá. Qué bonito, Señor, es amarte y cuánta misericordia tienes tú, Señor, en ese momento de rabia y de dolor que yo tenía frente a la circunstancia, porque claro, a uno le tocan lo de uno y todo el mundo brinca. Eso se me olvidó, que yo era ministro del Evangelio, se me olvidó todo. La carne al 100. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Qué sentido tenía todo esto? En llevar a un hombre a estos niveles de sufrimiento y a una casi se lleva a mi mamá a propósito. Si mi papá dura un mes más, hay que enterrarlos a los dos juntos. Así es, hermanos. ¿Por qué? ¿Y saben? Parece ser que esto le pasó a Juan el Bautista, ¿saben? Parece ser que esto le sucedió al más grande de los profetas, que había sido escogido y ungido desde antes de nacer. Se ha dedicado toda su vida a la práctica y al ejercicio de la perfección espiritual, llevando una vida modesta, sobria. Se ve la dieta que tenía él, era un hombre muy barato con todo el tema de la alimentación. Invitarlo era fácil, no era y no darle grillos y cositas ahí. Una comida con él salía fácil, barata. Un hombre que estaba dedicado a preparar los caminos del Señor, pero no fue sino abrir la boca y a identificar a Jesús como el Cordero de Dios para que inmediatamente fuera apresado. Imagínense que después de hacer semejante afirmación y de decir, incluso tuvo una leve discusión con Jesús antes de bautizarlo, porque él mismo no se sentía digno ni siquiera de desatar los cordones de sus sandalias. Y aún a pesar de eso, ¿qué hace Juan? Manda a preguntar si él era el que había de venir. ¿Y qué es lo que hace Dios cuando se entera que Juan está en la cárcel? Y usted lo puede ver ahí en el relato. Dice que el Señor manda a todas sus huestes celestiales encabezadas por el arcángel Gabriel, estremece los cimientos de la prisión donde estaba, se oscurece el cielo y Juan sale de ahí y manda a fumigar a toda la casa de Herodes, a Salomé y a toda esa caterva de infelices y los fulmina de un plumazo. ¿Cierto? Eso dice la Escritura. No, claro que no. No dice la Escritura eso. Para nada dice eso. Más bien, al otro día amanece la cabeza de Juan en un plato. Pero antes de que pasara eso, Jesús le manda la respuesta a Juan. ¿Y qué dice Jesús en la respuesta a Juan? ¿Recuerdan? Primo, pobrecito hermano, pero ¿cómo te pasó a vos esto? Mira, te voy a decir la verdad, lo que pasa es que yo necesito un versículo con un dramatismo intenso en el relato de Lucas. Y a mí la cabeza tuya en un plato queda muy bien, porque acuérdate que estamos pensando en el futuro, en toda la gente que va a creer a través de nosotros. Entonces, usted tranquilo que para adelante es que vamos. Sí, pues es una versión, estoy usando una versión muy paisa, ¿cierto? Ahorita que están de moda todas las versiones de la Biblia, esto es una versión muy nuestra.
Sí, Parmenio una del 1 al 3. Entonces, fíjese, no pasa eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le manda a decir con los discípulos de Juan a contarle que los enfermos, ¿qué? Son sanados. Que los leprosos son, ¿qué? Limpiados. Y que el evangelio es predicado ¿a quién? A los pobres. La respuesta no tiene nada que ver con Juan. Él ya cumplió su ministerio. Es necesario que Él mengue para que Jesús crezca. Y eso mismo lo había dicho Juan. Lo que pasa es que parece ser que de pronto Juan tenía una idea distinta de menguar, por lo menos no de una manera tan radical. Ahora, yo lo que estoy queriendo ilustrar con la historia de Juan, hermanos, es que Dios nos promete salvación y gloria. Nos promete su presencia en las tribulaciones. Y en todo caso, y en todo eso, nos promete también la certeza de que Él tiene todo esto en control. Pero no nos ofrece una vida libre de todas estas aflicciones y de todas estas cosas. Él no nos ofrece eso. ¿Sí me están siguiendo, iglesia? ¿Van conmigo? Parece muy duro esto en este momento, pero muchachos, esto se compone. Esperen un segundito. Sobre esto yo quisiera que miráramos una lista comparativa que hace precisamente Pablo en los versículos 8 y 9. Miren en pantalla. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer y hay otras que no podemos hacer. Pablo nos dice que nosotros podemos estar afligidos en todo, pero no agobiados. Nos dice que podemos estar perplejos, en apuros, pero no desesperados. Que podemos estar perseguidos, pero no abandonados. Que podemos aún ser derribados, pero no destruidos. En los 4 casos que usted puede ver allí, la distinción es puramente de grado, si usted puede observar. Es decir, hay un grado de angustia, hay un grado de dolor y hay un grado de derrota al que podemos estar expuestos. Pero eso tiene un límite. Eso tiene un límite. Quienes de ustedes pueden entender un poquito más de estas cosas me pueden corregir. Pero la naturaleza de lo que aquí se está describiendo es exactamente la misma. Simplemente que es en un grado diferente. Si me hago entender, por ejemplo, el primer par de palabras, la idea es estar presionado, lo que está mostrándonos ahí, ¿sí? Pero no aplastado. En la segunda puede ser que podemos estar muy ansiosos, pero no desesperados. Probablemente el último juego de palabras en el español nos da un poquitico la idea más clara de lo que estoy presentando, que nosotros podemos estar tirados en el piso, ¿sí? Y otra cosa, y lo vamos a estar, si los planes de Dios así lo requieren. Lo vamos a estar si los planes de Dios así lo requieren. Ahora, ¿para qué lo requerirían? Para la manifestación de su gloria. Es lo que el texto nos ha venido diciendo. Para eso. Pero no estaremos destruidos, no estaremos muertos. Porque Él ya nos ha garantizado la vida en Cristo Jesús. Pero no la vida biológica temporal. Probablemente no. ¿Sí pueden ver la diferencia entre los grados? Parece ser que el segundo nivel en el que no podemos estar es un nivel más alto, es un nivel mayor. Y nosotros tenemos esa garantía de Él, que no será así. El contraste, hermanos, que vemos en estos versículos 8 y 9 resaltan un hecho que es absolutamente contundente en el Evangelio. Y si te quedas con esto, sería maravilloso. Lo voy a decir 2 veces. La resistencia en medio de la adversidad. La resistencia en medio de la adversidad revela de forma más profunda el poder de Dios. Otra vez, la resistencia en medio de la adversidad revela de forma más
profunda el poder de Dios. Las Escrituras, hermanos, no nos dicen que nosotros no sufriremos. No. Lo que nos dicen es que ese sufrimiento no será la última palabra. Aun cuando ese sufrimiento incluya la muerte. La última palabra, hermanos y hermanas, la última palabra en el caso de cada uno de nosotros la tiene Dios. Y por eso nos dice Dios que no temamos por los que pueden matar el cuerpo. ¿Pero qué? Pero no pueden tocar el alma. No temamos por eso. Y esa es precisamente la teología que se encuentra detrás de toda la historia de Job. ¿Sí? Podemos ser tocados, pero solo hasta donde Dios lo permita. Sin embargo, hermanos, la pregunta todavía persiste. Con todo y esto, la pregunta existe y sigue allí. ¿Por qué Dios permite este sufrimiento? ¿Por qué? Y vaya ahí conmigo a los versículos 10 y 11, que allí creo que la Escritura nos da una pista del designio de Dios en todo este asunto. Pablo está interpretando toda la experiencia que relatan estos versículos del 8 y del 9 en términos de la muerte y la resurrección de Jesús, mostrándonos así el propósito cristológico del sufrimiento. Miren lo que dice el versículo 10. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. El poder de Dios revelado, en este caso en el sufrimiento del apóstol Pablo, es en realidad el mismo poder que ha sido revelado en la experiencia de Jesús. Y cambiémosle el nombre a Pablo y pongamos el nombre tuyo y el mío ahí. El mismo poder de Dios revelado en el sufrimiento, en la aflicción, en la ansiedad, en el temor, en la angustia que tú estás experimentando, es el mismo poder revelado en la experiencia de Jesús. Del mismo modo que Jesús fue clavado en la cruz para resucitar a los muertos, Pablo que dice en el versículo 10 que llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. Y aún más en el versículo 11 agrega, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Veamos eso en el mismo cuadro. ¿Cómo se expresa esto? Siguiente, Sergio. Allí tenemos la muerte de Jesús, que representa la aflicción, que representó los apuros que él vivió, que representó la persecución que experimentó, que fue derribado. Todo eso en lo que nosotros, tú y yo, nos podemos identificar con la muerte de Jesús, contrasta directamente con la vida de Jesús, con esto que Jesús alcanzó como privilegio para ti y para mí con la resurrección. Sí, es cierto, compartimos estas cosas en la muerte, pero tenemos el privilegio de la vida de Jesús, que es nuestro recurso más importante para no estar agobiados ni desesperados, para no sentirnos abandonados ni destruidos. Esa es la garantía que Él nos da. Esa es la esperanza que Él nos da. Y Pablo recoge esto mismo, esta dupla de la muerte de Jesús con la resurrección en un texto absolutamente maravilloso y formidable que es de mucho consuelo para nosotros. En Filipenses capítulo 2 dice en el versículo del 8 al 11, y hallándose en forma de hombre, esto se lo sabe usted, lo puede decir conmigo,
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está la muerte de Jesús. Pero mire lo que el Señor hizo con él al resucitarlo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Ese es el centro del evangelio que predicamos, hermanos. Ese es el centro de lo que nosotros predicamos. Todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo logró por su sacrificio en la cruz, todos los privilegios que el Padre le entregó a Él nos los ha trasladado a nosotros. Nuestro hermano mayor ha venido por nosotros, que somos sus hermanos menores, y nos ha entregado todo esto. Sí, claro, que nosotros podemos estar afligidos, por supuesto. Claro que sí. Pero tenemos a dónde mirar, hermanos. Ahora, quiero que veamos algo en estos dos versículos del 10 y el 11, algo que implícitamente Pablo nos está indicando en ellos. Lo primero es que los sufrimientos de Pablo no se produjeron por mera coincidencia, sino que forman parte del plan divino de Dios para su vida. En su caso, en el caso de Pablo, fue para la propagación del Evangelio. Probablemente en el caso tuyo y mío, en el caso nuestro, sea para formarnos en el pleno conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para llegar a qué? Para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la carta, dice Efesios capítulo 4 en el versículo 13. Y lo segundo que Pablo nos está diciendo allí es que haber resucitado con Cristo Jesús en esta vida no nos da a nosotros la capacidad de escapar del sufrimiento, pero sí nos da el poder para soportarlo por causa de Cristo y de su iglesia. ¿Sí me hago entender en eso? No nos da la capacidad de escapar del sufrimiento, pero sí nos da el poder para soportarlo por causa de Cristo y de su iglesia. Y hermanos, yo aquí quiero cerrar con esto. Yo antes que exhortarlos a que no sufran, o a decirles que Dios los va a librar de sus sufrimientos, me parece, hermanos, que este texto es absolutamente hermoso y consolador para nosotros, porque es un texto que a nosotros nos permite sufrir. Nos permite sufrir. Eso es importante. Pero también nos reafirma, hermanos. Es algo que nos reafirma, y yo creo que en ambos casos eso es una gran bendición. Por un lado, nos aleja de la posibilidad de creer que porque sufrimos, que porque tenemos miedo, que porque estamos experimentando soledad, que porque tenemos angustia o aflicción o algo de eso, entonces estamos pecando. Porque no es así. Porque podemos estar atribulados, podemos ser perseguidos y todas esas cosas. Podemos, hermanos, podemos. Tenemos el permiso que nos da la Escritura para sentirnos así. Pero por otro lado, estamos llamados a recordar que nada de eso que enfrentamos, absolutamente nada, escapa del conocimiento ni del control del Señor. Y que frente a lo que nos sucede, o a cómo nuestras emociones asociadas con eso se comporten, nosotros podemos cantar con Pablo lo que él mismo dijo: nada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Hermanos, nada, absolutamente nada, nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y saben qué, hermanos? Para mí eso es un consuelo mayor, infinitamente mayor. Y es infinitamente mayor que escuchar la mentira piadosa de que no te va a pasar nada. O la mentira maldita de que si me pasa es porque he caído de la gracia de Dios. Porque no es así. Y mi oración, querida iglesia, es que en medio de tus ansiedades, en medio de tus temores, en medio de tus soledades, de tus tribulaciones, puedas ver, querida iglesia, al Dios que te amó. Que puedas ver, mis amados, mis amadas, al Dios que los salvó y al Dios que los llamó, que te tiene ahí, en este punto donde estás. Que puedas hallar consuelo en la convicción de que Él sabe por lo que tú estás pasando y que eso le importa. Él no es ajeno a eso. Eso le importa y tiene un propósito para eso. Y ese propósito es la manifestación de la gloria en Cristo Jesús. Entonces pienso que si nosotros tenemos esta, hermanos, así vale la pena sufrir. Oremos. Bendito y alabado seas, Padre nuestro. Señor, nosotros sabemos que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Pero ¿sabes qué, Señor? A nosotros nos cuesta mucho entender esta gran verdad. Y no solamente entenderla, sino vivirla. Señor, tú conoces bien a los tuyos y sabes quiénes en este rinconcito de tu iglesia están pasando por temores, por angustias, soledades y aflicción. Señor, muchos de ellos están tan cansados que ya ni saben cómo orar. Pero claman, Señor, pero aún claman y no dejarán de hacerlo porque es que no tenemos a quien más acudir sino a ti, Señor. Porque tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Por eso, Señor, venimos a ti una y otra vez, y lo seguiremos haciendo, reconociendo, Señor, que podremos estar afligidos, podremos estar en apuros, podremos estar desesperados y aún perseguidos y aún derribados. Señor, pero tenemos la promesa y la garantía en Cristo Jesús de que no seremos agobiados. Sin tu permiso no lo seremos. De que no llegaremos a la desesperación, de que no seremos abandonados, ni seremos destruidos. Porque tú, bendito Jesús, eres el límite que nuestro Padre puso. Bendito seas, Señor, porque nos has hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de tu Hijo Jesucristo, con la que ciertamente obtuvimos una herencia incorruptible y reservada en los cielos para nosotros. Mediante la fe, Señor, somos protegidos por tu poder
para la salvación que ya es nuestra, pero que será revelada al final del tiempo. Nos gozamos, Señor, por ser hijos e hijas tuyos, Señor. Y aunque tu palabra dice que por un poco de tiempo, si es necesario, seremos afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de la fe nuestra, que es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien no vemos, pero en quien creemos, porque habita en nosotros por medio de tu Santo Espíritu. A Él, Señor, a Él sea la gloria, la majestad y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, mantén la reverencia de este momento allí. Deja hacer la obra al Espíritu en tu corazón, mientras los músicos nos llevan a adorar al Señor una vez más.